Señor que nos está edificando, amén. Y para el que ya lo sabía, le está recordando, amén. ¿Cuánto glorifica el nombre del Señor? El apóstol Pedro lo comentó en el capítulo 1 de Primera de Pedro. No dejaré de recordarlo, amén. Capítulo 1 y el capítulo 2 también lo recuerda allí cuando habla de la palabra del Señor y el carácter que debemos tener para tener un acceso grande en el reino de los cielos. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Dios ha sido bueno, ha sido un día bastante productivo para nuestra vida y más productivo porque creemos que vamos a crecer en el Señor en este día. Mis hermanos que me puedan acompañar un momento con la Isabel, que me hagan el favor. Amén. Hoy con ayuda del Señor vamos a intentar, amén, completar algo de este tema, amén. Este tema, si les soy sincero, hermanos, para darlo completo tenemos que darlo en 5 secciones, amén. Pero con ayuda del Señor estamos dando el tema de una forma amplia, que usted despierte el hambre por la palabra del Señor y estos temas, amén. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es la continuidad de la iniquidad y el poder de acción que tiene la iniquidad. No con el mundo, porque ya usted sabe que el mundo está bajo el maligno, dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 19, amén. Sino cómo trata o cómo actúa en contra de la iglesia, que es lo que nos interesa a nosotros, amén. El plan de acción, el poder de acción, que si nos descuidamos puede ser bastante destructivo. Por eso es que es necesario conocer cómo opera este misterio de la iniquidad. Amén. Con ayuda del Señor vamos a intentar tomar mucho espacio con este tema. Amén. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? ¿Quién es el que vive? A su nombre. Gloria al Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, para aprovechar el tiempo, porque es corto, amén. El tiempo pasa volando, amén. Yo sé que muchas personas a lo mejor quisieran, como mi hermanita que viene corriendo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque de verdad, este tipo de temas no podemos perder la pista, amén. ¿Cuánto lo creen? Porque es una secuencia, amén. Una secuencia que lleva este tema, amén. El orden que llevamos, amén. Yo creo que Dios nos ha bendecido hasta ahora. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? ¿Quién es el que vive? A su nombre. Gloria. Lo invito a buscar en su Biblia en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, los versículos que leímos ayer, amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, unos versículos y después saltamos al 7, amén. Con ayuda del Señor. Ya vamos a explicar lo que está aquí, amén. Por lo menos se entiende de que ya está la iglesia, amén. Se entiende que hay una línea de tiempo en donde se le llama peregrino. ¿Por qué se le llama peregrino? Porque estamos en tierra extraña, amén. Usted se considera que está en tierra extraña. Por tanto, no puede amar las cosas naturales, sino las cosas espirituales, amén. No poniendo la vista en las cosas que se ven, es una paradoja, sino en las cosas que no se ven. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Por eso es que se atreven a llamarnos locos, porque no entienden las cosas espirituales. Por tal motivo, el natural le es locura, amén. Pero para nosotros no es locura, sino una revelación del Espíritu Santo de Dios, amén. Ok, ya le vamos a explicar todo eso. Y vemos allí también una caída, amén. Eso se llama la involución. Involución, una caída. Una involución del cristiano, amén. Mire cómo comienza y mire cómo termina. ¿Cómo termina? ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Entonces, digno de ponerle cuidado, la respuesta es sí. Amén. Ok. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Dice la letra. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, primer evento, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Mira la advertencia que hay. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra,
Eso se llama palabra que trata de evitar, en el sentido de que el día del Señor está cerca, o otro evento. Vamos bien, esto lo explicamos aquí en la pizarra. Entonces el apóstol Pablo dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, otro evento, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, otro evento. Ahora salta el versículo 7. Porque ya está en acción ¿qué? El misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Padre, en el nombre de Jesús, tanto que nos guía a toda verdad, nos está mostrando dos mundos. El mundo de las tinieblas y el mundo de la luz. Amén. Lo podemos ver ayer lo pudimos ver con ayuda del Señor y la palabra de Dios que es revelada en nuestra vida. Podemos ver, hermano, que hay una guerra desde el principio entre dos simientes. Amén. Simiente de Dios y simiente de ¿quién? De Satanás, que el Señor reprenda. Amén. Vemos allí que el que permanece en la simiente de Dios no practica el pecado, porque permanece esa simiente en cada uno de nosotros. Y la palabra permanecer habla de que habita dentro de nuestra vida. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Después hicimos un recorrido por el apóstol Pedro y vimos cuál era esa gran simiente. En el capítulo 1, versículo 23, dice que fuimos renacidos no de simiente que corruptible, sino incorruptible, y explica cuál es esa simiente. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y después el versículo 24 explica que todos los hombres somos como hierba. El asunto es que semillas sembraron en este terreno. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Ahí determinamos qué tipo de plantas somos nosotros. Amén. Después seguimos, hermanos, haciendo recorrido por 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10, que en esto conocemos quién, o en esto se ha manifestado quiénes son los hijos de Dios y los hijos del diablo. También vimos, hermanos, que hay dos tipos de enfrentamiento. En Mateo 24, capítulo 24, versículo 6 en adelante, nos habla que hay una guerra espiritual entre nación contra nación. Pero también vimos que hay reino contra reino. Entonces quiere decir que está el reino de la luz y el reino de las tinieblas. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Estamos haciendo un repaso. Amén. Ahora, cada reino tiene un líder. Cada reino ahí gobierna un principal. Amén. En este caso, en el reino de la luz gobierna nuestro Señor Jesucristo como el misterio de la piedad. Amén. Pero también en el reino de la tiniebla gobierna ¿quién? El misterio de la iniquidad. ¿Quién es? Satanás, que el Señor reprenda. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Vimos que cada reino tiene también una casa espiritual. Vimos que tiene la casa espiritual en el reino de la luz, la iglesia del Señor, que todos pertenecemos a la iglesia del Señor, el cual debemos saber cómo conducirnos por su santidad, que es su naturaleza. Amén. Y por lo que nos demanda, que ella cumple tres grandes funciones. Y lo vimos ayer. Primero, debemos ser adoradores en espíritu y en verdad. Debemos ser evangelizadores, porque esa es la gran comisión. Y por último, debemos ser edificadores para ir instruyéndonos y creciendo en la obra de Dios. Pero también el mundo de las tinieblas tiene una casa. Esa casa es descrita en Zacarías capítulo 5, en donde se le va a fabricar, se le va a edificar una casa en tierra de Siná. Después nos fuimos en Apocalipsis capítulo 18, en donde hay una entidad que va a ser juzgada en los últimos tiempos, que es Babilonia. Y vimos allí que es Babilonia. Babilonia es una habitación de demonios. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Vimos allí que es una habitación de demonios en donde opera todos los espíritus inmundos.
Vemos allí que el misterio de la piedad trae la verdad para salvación, pero el misterio de la iniquidad trae hechicería para seducción. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Amén. Entonces ese es el recorrido. Ahora, queremos ver, para seguir completando lo que trae cada reino. Amén. Ahora, cada reino tiene a sus siervos, tiene a sus servidores, tiene a sus mayordomos. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Note que en el reino de la luz, nuestro Señor Jesucristo constituyó. En Efesios 4:11 dice, y Él mismo constituyó. Y ahí habla un equipo ministerial, apóstoles cuando al principio, profetas cuando empezaron a establecer la palabra, después le dio la administración completa a quienes, a evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de edificación es construcción. Entonces note algo, que el misterio de la luz, el misterio de la piedad tiene sus servidores que trabajan para la obra de Dios. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? ¿Qué le parece eso? Maravilloso, amén. Aparte también tiene a sus servidores que el Señor le llama siervos, esclavos de Jesucristo. ¿Cuántos somos esclavos de Jesucristo? Y mayordomos de la casa de Dios en cada área de nuestras vidas. Pero, diga pero, el mundo de las tinieblas también tiene sus siervos. Eso es lo que vamos a darle continuidad hoy, amén. En Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3, le da el título a estos siervos y le dice obreros fraudulentos. ¡Wow! Mire que el mundo de la tiniebla tiene quienes, a sus obreros, a sus trabajadores fraudulentos. Cuando habla de fraudulentos, habla de falsedad, hablan de los que se disfrazan, hablan de los que usan máscara. Ahí sigue los versículos, versículo 4, versículo 5, y dice que no es de extrañar porque sus ministros se visten como ministros de justicia. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Ahora esto me debe preocupar a mí, porque ahora el misterio de la iniquidad no solamente trabaja en la área exterior, la área de afuera, sino que también se ha introducido dentro de la iglesia con obreros que son falsos. Eso se llama el tiempo de los pseudos. ¿Obvio así mismo? El tiempo de los pseudos. La palabra pseudo es falso, es usar máscara, es engañadores. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Note entonces que el misterio de la iniquidad lo gobierna Satanás, que el Señor lo reprenda. En el futuro va a venir la encarnación del inicuo, pero también como una imitación, diga imitación del reino de la luz. Como nuestro Señor Jesucristo tiene sus propios servidores, Satanás, que se lo reprenda, también tiene sus servidores que trabajan en qué, en pro de destruir a la iglesia del Señor. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Diga el tiempo de los pseudos. Estamos hablando de obreros fraudulentos que se disfrazan, que tienen máscara. ¿Por qué usan máscara? Para engañar. ¿Por qué usan máscara? Porque a ningún ministro, a ningún pastor se le ocurriría que va a venir el diablo con gancho, que el Señor reprenda, o cualquier persona y le diga: mire, yo soy un engañador, mucho gusto, por favor, préstame el púlpito para predicar. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Eso es comiquita, eso es un chiste, eso no sucedería así. Tendría que ser de que este pseudo, de que este engañador se ponga una máscara de piedad para entrar a la iglesia del Señor. Y como la iglesia no sabe discernir, no tiene discernimiento de espíritu, a todo el mundo le entrega el púlpito. Levanta la mano y dale gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Y como lo planteábamos el día de ayer, que somos
tan emocionalistas o tan emocionales y poco espirituales. No nos cuesta mucho entregarle a cualquiera que hable duro, que grite duro, el púlpito. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? ¿Quién es el que vive? Entonces yo quiero explicarle un poco del tiempo de los pseudos o los obreros de Satanás, que el Señor lo reprenda. Siempre hay el contrario del mundo de la luz. Siempre va a tener una imitación el mundo de las tinieblas. Comenzamos. Primer pseudo. En Mateo 24, versículo 4 al 5, dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto quiere decir que el primer pseudo es los primeros falsos Cristos. Y cuando hablamos de Cristo hablamos de falsos ungidos. Fueron ungidos, pero están en el mundo de las tinieblas, pero son falsos Cristos. Pero lo que me preocupa es que a pocos engañarán. No habla mucho. Entonces esto me habla, y fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos debería preocupar, porque las palabras de nuestro Señor Jesucristo son exactas, se cumplen. Quiere decir que muchos van a ser engañados. A mí me da tristeza porque parte del pueblo de Dios entre nosotros será engañado. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? ¿Quién es el que vive? Primer falso, primer pseudo, los falsos Cristos. Segundo pseudo, los falsos apóstoles. Wow. Los falsos misioneros, falsos apóstoles. Estamos hablando, bendito sea el nombre del Señor, que en 2 de Corintios capítulo 11 versículos 3 y 4 nos habla de que estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como ministros de justicia. ¿Cuánto me dicen el nombre del Señor? Ahora el asunto es que el falso apóstol quiere traer lo que llamamos el gobierno ahora, el reino ahora. Quiere imponer un gobierno, un reino, para establecerlo aquí en la tierra, sabiendo que nosotros cumplimos dos características, dos funciones. Uno, ¿quiénes? Levante la mano, ¿quiénes son sacerdotes? Y se nos prometió ser ¿qué? Reyes. Pero no se adelante. Nuestro Señor Jesucristo no se adelantó. Él cumplió aquí en la tierra, en la manifestación en carne, el sacerdocio para llevarnos al Padre. Pero cuando se fue, tomó el reino, y cuando venga aquí en la tierra tomará el reino, tomará completamente los gobiernos. De igual manera, usted y yo somos real sacerdocio, pero reinaremos cuando Cristo venga en gloria en el milenio. Ahorita no hay gobierno, ahorita lo que hay es el ministerio de la reconciliación. Levante la mano y dale gloria a Dios. Segundo pseudo. Tercer pseudo, falsos profetas. Hablando de el reino de las tinieblas, falsos profetas. En Mateo 24:11 dice: porque vendrán falsos profetas y a muchos engañarán. ¿Cuántos van a engañar los falsos profetas? Wow, es que esto me sigue preocupando. No bajan la cantidad. Los falsos cristos, cantidad. Los falsos apóstoles, cantidad. Los falsos profetas, cantidad. Y lo más tremendo, que como nosotros nos dejamos llevar por las pasiones, por los deseos, en Mateo 24 versículo 22 en adelante al 24,
habla que vendrán falsos cristos, falsos profetas, con milagros, con poderes, mentirosos, y muchos van a ser engañados. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Es el tiempo de antes de ver y admirar un milagro, vea la palabra de Dios primero y después glorifique el milagro que viene de Dios. Levante la mano y déle gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Tercer pseudo. Ahora venimos con el cuarto pseudo: falsos maestros. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Porque hubo también entre vosotros falsos profetas como habrá. Note algo: tiempo presente continuo, pero que lleva al futuro. Como habrá falsos maestros dentro de vosotros o entre vosotros. Quiere decir que entre el pueblo de Dios se va a levantar ¿quiénes? Falsos maestros. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Y dice que introducirán encubiertamente. Cuando hablan introducirán, hablan de que van a meter a escondida, encubiertamente, es porque va a estar disfrazada de verdad, de piedad. Encubiertamente introducirán herejías destructoras. Cuando hablamos de herejía, es una alteración de la verdad, una alteración de la naturaleza de santidad. Es algo alterado. Es como tomar agua, pero de repente me descuidé y alguien le colocó sal, veneno, alguna cosa, y yo veo clarito el agua, pero el agua está completamente envenenada. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? ¿Quién es el que vive? A su nombre. Y lo más tremendo que dice: y muchos seguirán su disolución. Ese mucho no se quiere apartar. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Usted y a mí no nos preocupa esto. Habla de mucho, habla de cantidad, habla de más de lo normal. Y cuando hablamos y muchos seguirán su disolución, es porque ellos van a colocar sustancias, partículas dentro de la esencia de la naturaleza para destruirla. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? ¿Quién es el que vive? A su nombre. Y en el versículo 14, usted salta el versículo 14, porque estamos en el versículo 1, 2 y 3. Ahora usted salta el versículo 14, dice que vienen con palabras suaves, con palabras así emotivas. ¿Y a quiénes van a engañar? Completamente a los ingenuos, a los inconstantes. Entonces hay una población, y esta población yo le llamo los que no les gusta prepararse. Levante la mano y dele gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Gloria al Señor, aleluya. Es tremendo. Cuarto pseudo. Ahora voy por el quinto pseudo: falsos hermanos. Gálatas capítulo 2 versículo 4 dice que se van a introducir falsos hermanos entre nosotros, que se introdujo al apóstol Pablo para ver su libertad y llevarlo a esclavitud. ¿Qué quiere decir esto? El falso hermano no necesita un liderazgo, el falso hermano no necesita un púlpito, el falso hermano lo que necesita es estar del lado de otro hermano para que cuando aquí se predique la verdad, él diga así escondida: eso es mentira. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Entonces, cuando se empieza a decir: mire, hermano, es necesario congregarse, no, porque nosotros somos iglesia, es necesario diezmar, no, porque eso era cuando la ley. Entonces empieza a envenenar ese hermano, ese falso hermano. Levante la mano y dele gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Vio que ese quinto pseudo no necesita púlpito. Parece que el mundo de las tinieblas tiene bien distribuido a sus obreros fraudulentos en cada área. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? ¿Quién es el que vive? A su nombre. A su nombre. Ahora bien, mis hermanos queridos, cuando vemos todo el desarrollo de
estas dos entidades espirituales, la luz y las tinieblas. Ahora el problema es que las tinieblas ya están completamente preparadas para todo tipo de iniquidad, pero la luz, sus obreros, sus siervos, sus ministros de justicia se están preparando para todas estas cosas. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? ¿Quién es el que vive? A su nombre, a su nombre. Aplaude al Señor, aleluya. Aplaude al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, yo quiero mostrar, porque por el tiempo debemos resumir mucho. Yo quiero mostrar lo que vamos, el recorrido que va a pasar la iglesia del Señor. El recorrido o el que está pasando. Somos llamados peregrinos, somos llamados embajadores, amén. Según 2 Corintios capítulo 5, versículos 19 y 20, amén. Embajadores, un representante del cielo, amén, representando a nuestro Señor Jesucristo. Dígame, diga gloria a Dios, amén. Ahora bien, note algo. Aquí vemos a la iglesia del Señor gobernada por el Espíritu Santo, amén, donde nosotros debemos tener el carácter de Cristo, amén. Aquí se nos ha dado una responsabilidad. Somos sal, somos luz y somos completamente embajadores, peregrinos, amén, amén, gloria al Señor. Ahora bien, tenemos una responsabilidad de nosotros somos la reserva moral del mundo. En nosotros hay una esperanza viva. De hecho, una iglesia que esté en algún sector, el Señor ha detenido los juicios de Dios, porque ha llegado la misericordia y ha llegado la gracia. Levante la mano y denle gloria a Dios. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Esto me habla a mí entonces que es un privilegio que esté una iglesia en algún sector, porque de verdad ahí está la luz del mundo, la luz de las tinieblas, y las tinieblas tienen que retroceder. Ahora bien, estamos en un caminar, en un peregrinar. Porque cuando hablamos de peregrinos es porque nos pertenecemos y nuestra mirada no debe estar aquí en la tierra, amén. Pero el asunto es que el mundo de las tinieblas, el mundo de la iniquidad, como lo estamos viendo, estamos aquí gobernados por el misterio de la piedad, amén. Pero el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? El mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 19, amén. Ahora bien, note algo, que hay un puente, diga un puente, un puente, diga un puente, un puente que debemos saltar. Te quiero explicar eso. Busque rápidamente Segunda de Tesalonicenses, los versículos que leímos en este momento. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 3. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y la reunión con Él, note algo, que usa un término de reunión. ¿Por qué usa un término de reunión? Porque hace una alusión a Números capítulo 10. ¿Qué sucedió en Números capítulo 10? A Moisés se le mandó hacer 2 trompetas de plata, el cual debía anunciarle al pueblo cuando se tocara la trompeta, el pueblo debía estar alerta para desarmar sus tiendas, porque debían partir de un lugar a otro. Cuando bendicen el nombre del Señor, esas trompetas se le llamaban trompetas de plata o trompetas de reunión. El apóstol Pablo toma ese término, toma esa expresión, eso que sucedió allí, para colocarlo en el versículo 1, diciendo: y nuestra reunión con Él, porque nuestra reunión con Él es cuando suene la trompeta y el pueblo de Dios ha tomado sus maletas para irse para el cielo. Levante la mano y denle gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Esto me habla a mí de un evento. Eso se llama el arrebatamiento, el paso, el quitar de en medio, quitar de una forma violenta, rápidamente. Ahora, ¿por qué quitar de una forma violenta? Eso tiene su porqué. Porque el misterio de iniquidad está atacando de una forma tan terrible que viene como un tren
para derrumbar algo y nosotros somos quitados. Bendito sea el nombre del Señor, para ser rescatados. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? ¿Quién es el que vive? A su nombre. Ahora bien, y sigue el texto en donde que no dejemos de mover nuestra forma de pensar, ni os constupéis, ni por espíritu, ni por palabra, entendiendo que el día del Señor está cerca. Pero el arrebatamiento, el día de Cristo, no es igual al día del Señor. Cuando hablan del día del Señor, es el día grande y terrible, día de juicio, día de tinieblas. Noten que hay dos eventos allí. Muchos lo han confundido con el mismo evento. No, ya le estoy aclarando que no es así. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Entonces habla primero del día de Cristo, que es la reunión con Él. Pero también viene el día de ¿qué? Del Señor. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Ahora viene el versículo 3 y dice: porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía. Ahora note algo. Note algo. ¿Cuál es el evento que usted y yo estamos esperando en estos momentos? El arrebatamiento. Pero no es el evento que viene primero. Dice que estos dos eventos, el día del Señor ni el arrebatamiento, no van a venir antes que venga ¿qué? La apostasía. Ya esto me tiene que empezar a preocupar. Ya como que ya debo dejar de vivir un evangelio tan light, tan fantasioso. Un evangelio así como que Diosito cariñoso. No, un evangelio en donde hay santidad, un evangelio donde hay compromiso, un evangelio donde usted y yo debemos, si es posible, entregar nuestra vida. Levante la mano, denle gloria a Dios, aleluya. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Y dice: y después de la apostasía se manifestará el hombre de pecado, el anticristo. Ahora note esto, para que usted lo entienda. No va a venir el día del Señor sin que antes venga Él, el anticristo. No va a venir el anticristo sin que antes venga Él. Y no va a venir el arrebatamiento sin que antes venga la. Entonces, por tal motivo, la iglesia debe caminar en un puente por encima de la apostasía para que no se contamine. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? A su nombre. Gloria al Señor, aleluya. Ya está entendiendo los eventos. Y después que usted sea arrebatado, va a la boda del Cordero. Cielo, perdón, los cielos, porque cielo nuevo y tierra nueva es más adelante. Cielo aquí, la boda del Cordero, donde aquí pasaremos por un tribunal de Cristo, pero no es el tema. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Y después, mientras que usted está en el cielo, simultáneamente están aquí los eventos apocalípticos. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, las cosas que vendrán después. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Ahora note algo que ahí habla de apostasía. Es la forma, bendito sea el nombre del Señor, en donde va a trabajar el misterio de la iniquidad. Yo quiero explicarle a usted de una forma secuencial, escuche bien, de una forma secuencial, lo que debe pasar en la iglesia del Señor. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Ahora, en este recorrido peregrinar, la iniquidad con sus obreros fraudulentos va a intentar que la iglesia termine en apostasía. Ese es el trabajo. Ya estamos comprendiendo todo el asunto del misterio de iniquidad y cuál es su función maligna contra la iglesia. Llevar a la iglesia ¿a qué? A la apostasía. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Ahora bien, ¿cómo va a ser ese recorrido? Ese recorrido va a ser fuerte. Primer evento que el Señor nos habla en el recorrido de la iglesia desde que nació hasta que se vaya en el arrebatamiento, Mateo 24, versículos 4 y 5, el tiempo del engaño y de la seducción. Primero. Segundo recorrido,
usted salta al versículo 10, no te queda algo secuencial, al versículo 10 de Mateo 24, el tiempo de los tropiezos. La palabra tropiezo quiere decir poner obstáculos, como colocar un tronco en el medio del camino para que la persona no siga avanzando, o sea, crearle un estancamiento. Note algo, primero engaño, y usted ve que todos los pseudos van a intentar engañarlo, pero también vienen los tropiezos, en donde van a intentar tumbarnos, van a intentar hacernos caer, van a intentar detenernos en función de que usted y yo no veamos el arrebatamiento. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Ahora, a mí me preocupa ese tipo de tropiezo, porque en Mateo capítulo 13, versículo 13 al 14, y después salta al 20-21, es la parábola en donde habla de la siembra en un pedregal o en pedregales. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Dice que, note algo las características, dice que fue lanzada la semilla y brotó rápidamente, pero como no tenía raíz en profundidad, no había profundidad en esa planta, vino el sol, la quemó y desapareció. Pero note algo, brotó rápidamente. Ahora, versículo 20-21 lo explica. Estos son los que oyen la palabra. ¿Cuánto estamos oyendo la palabra? ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Ahora, pero aclara también, oyen la palabra, pero no se preocuparon por tener profundidad. Cuando hablamos de profundidad, es que ella entre en nuestro interior, nuestro corazón, haga vida en nuestro ser, en nuestra conducta, para que nosotros tengamos una vida diferente. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Parece ser que el que le escuchó fue más emocional que espiritual, porque brotó rápidamente. Ese brotó en alegría, ese de una vez se levantó. ¡Wow! ¡Qué palabra tan tremenda! Pero después, cuando estaba en situaciones, en problemas, por causa de la palabra, se le olvidó toda la palabra, y dice la Biblia que luego tropieza. ¿Quiénes son los que van a tropezar? Los que no profundizan en la palabra de Dios, y los que no hacen que la palabra en nuestra vida sea colocada en un depósito. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Retén la forma. Cuando habla de retén, es sostenerla, que cada vez que yo recibo una palabra, la dejo en mi mente, que no se vaya por ningún momento, porque ella es vida. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Ahora note algo: engaño, diga engaño. Ese recorrido que vamos a pasar. Segundo, tropiezo. Tercero, versículo 12 de Mateo 24, enfriamiento. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos que se iba a enfriar. Y esto habla de que la iniquidad va a soplar tanto, vientos de moda, vientos de entretenimiento del mundo adentro de la iglesia, que la iglesia va a decir que tiene a Cristo, pero está completamente fría. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? La intensidad del amor hacia Cristo se ha enfriado. Y después del enfriamiento, ya el terreno lo ganó la iniquidad, y la persona cae ¿en qué? En apostasía. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Ahora bien, quiero hablar un poco de la apostasía, porque es parte del misterio de la iniquidad. Amén. Cuando hablamos de apostasía, mis hermanos queridos, estamos entendiendo de que una persona individual puede caer en apostasía, pero también puede caer una iglesia, aún puede caer un concilio completo. Pero cuando hablamos de concilio y cuando hablamos de iglesia, es por causa del liderazgo. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Cuando cae alguien individual, es por causa, puede ser de curiosidad o por haber sido engañado por otro.
¿Quién es el que vive? A su nombre. Cuando hablamos de apostasía, hablamos también, mi hermano querido, con respecto a acontecimientos del futuro, acontecimientos escatológicos. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos bajo una esperanza viva. Cuando hablamos de una esperanza viva, hablamos de aquella espera en paciencia, en fe, que trasciende aún más allá de la muerte. Porque en el libro de Job dice que los hombres malos, los impíos, ellos tienen esperanza, pero cuando mueren, su esperanza también perece. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Ahora, en nosotros no sucede eso. Por eso es que le llaman una esperanza viva, porque una esperanza que trasciende aún más allá, al futuro, a la eternidad. Levante la mano y déle gloria a Dios. Aleluya. Por tal motivo, la iglesia tiene un comienzo, un principio, pero también tiene un destino final. El destino final es el cielo. Entonces, en ese recorrido, nosotros debemos entender qué proceso o qué situaciones va a pasar la iglesia del Señor en los últimos tiempos. Y la iglesia es descrita en varias iglesias apocalípticas. Lo que estamos hablando es que es comparada a iglesias del Apocalipsis, para entender lo que es los eventos escatológicos. La iglesia del Señor es mostrada como la iglesia Esmirna. Cuando hablamos de la iglesia Esmirna, la palabra Esmirna es Mirna, que sufre, que es sufrida. Pero note algo, ella es sufrida y el Señor le dice, aunque eres pobre, eres rica. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando hablamos de pobreza, hablamos de un tipo de pobreza al extremo. Pero no porque ellos eran flojos, no porque ellos no querían trabajar, sino que por causa del imperio romano, por causa de los judíos que los perseguían, ellos no podían tener un trabajo digno. Porque ellos decían, si ustedes quieren tener un trabajo para mantener a su familia, usted debe decir que el César es el Señor. Y ellos decían, no, Jesucristo es el Señor. Por tal motivo, no me importa si me muero de hambre, no me importa el trabajo, pero seré fiel al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y la iglesia va a vivir eso. El mundo se nos va a poner chiquitico, mis hermanos queridos. Cada vez que se vayan, nosotros tenemos que seguir luchando. De hecho, el 24 de julio tenemos un gran clamor. Dígame, diga gloria a Dios. Y diga quiénes son los que van a ir. Porque con nuestra familia no se mete. La familia de nosotros es de Cristo. Amén. Ahora, ya cierro la propaganda. ¿Cuánto me dice el nombre del Señor? Pero sí le digo algo. Que eso de igual manera va a venir. Van a venir leyes en donde la iglesia del Señor tiene dos alternativas: ceder a eso o no ceder. Y cuando no va a ceder, el gobierno, la situación que se presenta en el nombre de Jesús, que va a venir la persecución de la iglesia por causa de la palabra. Pero va a haber otras iglesias que van a ceder. No importa, eso se ve bien, no importa, amamos esto, no importa la forma como lo vea la vida. Usted como ve el 9, yo veo el 6, usted ve el 9. No, la palabra de Dios se ve de una sola forma, con psicologías extrañas. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Y le dicen que sea fiel, porque va a pasar tribulación por 10 días. Se fila hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Prototipo de la iglesia escatológicamente que va a vivir la iglesia del Señor. Segundo, prototipo número 2, Filadelfia. La palabra Filadelfia viene del nombre de amor entre hermanos, amor entre amigos. Era un rey que amaba mucho a su hermano, lo amaba y le puso como nombre o apodo, por cariño le colocó Filadelfo. Le colocó Filadelfo, que dice amor entre amigos. Y después que ellos fueron a conquistar un terreno, le permitió que colocaran a esa región Filadelfia. De ahí viene el nombre de Filadelfia, amor entre hermanos.
Y es el prototipo de la iglesia que se va con el Señor. Yo creo que ayer lo comentamos, que va a haber una gran persecución entre nosotros mismos. Nos vamos a odiar, nos vamos a querer matar, a entregar unos a otros. Pero los que son cristianos, los que son en el Espíritu, van a luchar contra eso. Porque la iglesia del Señor debe estar unida, debe estar en amor y en armonía unos con nosotros. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? ¿Cómo es posible que todavía no podamos entendernos unos a los otros y no nos perdonemos tampoco? ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Ahora note algo que es el prototipo de la iglesia Filadelfia. Pero a la Filadelfia se le dice algo muy interesante. Yo te tengo una puerta abierta que nadie puede cerrar. Una puerta abierta. Y no tan solo eso, porque yo he visto en ti que como por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, yo te tengo a ti un regalo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es el regalo? Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo para probar a los que moran en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Note algo, pero le dice características importantes. Has guardado mi palabra, eres un depósito de la palabra. Has recibido mi palabra. Y esa palabra te va a sostener hasta el día del fin. Levante la mano y denle gloria al Señor. Y por supuesto, no has negado mi nombre. Quiere decir que no has caído todavía en apostasía. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Ese es el prototipo de la iglesia que se va con el Señor. Pero también está el prototipo de la iglesia que no se va con el Señor. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Que el misterio de la iniquidad hizo un trabajo tan efectivo y se van a quedar. Y está estipulada en una iglesia llamada Esmirna, que tiene el nombre de que vive, pero está muerta. Solamente a los templos le quedó el nombre grande. Vive Cristo el mejor, Cristo el Salvador, pero dentro de la iglesia están muertos porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. Son dos prototipos de iglesia: Esmirna, Filadelfia, Laodicea y Sardis. Sardis tiene nombre de que vive y no está muerto. Y tiene nombre de que vive y está muerto. Y la Odisea es una iglesia autosuficiente. Una iglesia autosuficiente que no le interesa ser espiritual. Solamente le interesa lo material. Eso es una iglesia soberbia, una iglesia orgullosa. Y no tan solo eso, mi querido hermano, sino que nuestro Señor Jesucristo, en su infinita misericordia, le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Quiere decir que ella le ha cerrado la puerta a Cristo, sacó a Cristo dentro de la iglesia y dejaron a los hombres que gobernaran la iglesia. Levante la mano y denle gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién es el que vive? Ese prototipo de la iglesia ya lo tenemos. Entonces, iglesia que se va con el Señor, Esmirna, Filadelfia. Iglesia que se queda, Sardis y Laodicea. Y Laodicea se le da una promesa terrible y asquerosa: serás vomitada. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Ahora bien, mis hermanos queridos, este tema de la apostasía es algo tremendo, porque es un tema que debemos considerar de forma fundamental. ¿Por qué fundamental? Porque el entender qué es la apostasía nos va a mantener en la roca. Fundamental. Y cuando hablamos que debemos tomarlo fundamentalmente, es a través del temor y temblor. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor?
Por eso es que es necesario que las cosas que hemos oído con diligencia, las cosas que hemos oído, las atendamos, las que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Note algo, las cosas que hemos y que debemos oír, no sea que nos deslicemos. Cuando habla de deslizar, el autor de los Hebreos habla de los barcos cuando eran colocados en las orillas, en los puertos. Ellos eran amarrados en los troncos, pero cuando ellos iban al comercio o iban a pasear a esa ciudad mientras que hacían alguna diligencia, las olas del mar movían el amarre y el amarre se iba deslizando poco a poco. De repente, el que se descuidaba, diga, el que se descuidaba, no se daba cuenta de que eso estaba sucediendo, porque las olas del mar, por el movimiento, movían el amarre del tronco y de repente se soltaba y se iba a alta mar. Eso es lo que trata de decir el escritor de los Hebreos, que si nosotros podemos descuidarnos, si nos descuidamos, podemos perdernos. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Y el versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Aplaude al Señor, aleluya. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Es considerado fundamental, pero también es considerado de una forma práctica. ¿Por qué una forma práctica? Porque los que van a caer en apostasía en los últimos tiempos tendrán apariencia de piedad. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Van a tener vidas como que fueran piadosos. El apóstol Pablo en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esta palabra peligroso quiere decir tiempos salvajes, y habla de 23 características malignas. Entre esas características malignas hablan de hombres crueles. Y esa palabra es terrible porque es hombre bestia, hombre con comportamientos bestiales. Pero el versículo 5 dice: y tendrán apariencia, máscara, hipocresía de piedad. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? ¡Wow! Que yo me presente con una máscara y con 23 características perversas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién es el que vive? A su nombre. A su nombre. Aplaude al Señor, aleluya. Aplaude al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Ahora bien, mis hermanos queridos, ¿qué es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? Cuando hablamos de apostasía, habla de un divorcio. ¿Quiénes se divorcian? Los que tuvieron en algún momento ¿cómo? Casados. Se amaron, tuvieron un amor, ¿verdad? Pero el amor se fue desvaneciendo. Amén. Pero habla de una palabra llamada alejarse. Alejarse. Que se va alejando poco a poco. Por supuesto que el divorcio no se da de la noche a la mañana. Yo no he visto a esos son los artistas que por ganar fama, que hoy se casan y mañana se divorcian. No. ¿Verdad que comienza por un proceso? Eso va decayendo de esta forma, como una espiral, va descendiendo poco a poco, va cayendo. Cuando cae la persona, todavía no cree que está en apostasía, porque fue una forma muy lenta, sin él darse cuenta. ¿Cuánto glorifica el nombre del Señor? De hecho, es un defensor de su error cuando llega a la apostasía, como lo vamos a ver si Dios lo permite y el tiempo nos ayuda. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Habla de un alejamiento. Habla también, hermano, de apartarse de ideas y de creencias. Mire, el apóstol Pablo le preocupó tanto esto, le preocupó tanto el caer en apostasía. Él estuvo en un ministerio muy poderoso.
en Éfeso por 3 años. Dice, eso está en Hechos capítulo 20. Amén. Él cuando se está despidiendo, está ese ministerio que abarcó grandes territorios. Él estaba en Éfeso por 3 años, enseñando de noche y de día, por 3 años y medio. Imagínense, y él explica allí que casa por casa, amonestando y enseñando. ¡Wow! ¡Qué ministerio tan poderoso! Que él no se movió de Éfeso y la palabra fue y llegó a Colosa y llegó a la Odisea sin él moverse. Mira el poder de la palabra. ¿Por qué? Porque los que oían en Éfeso, tal cual como recibían la palabra que enseñó el apóstol Pablo, la llevaban a Colosa, y el apóstol Pablo no conocía esa ciudad y de repente le llegaban diciendo: aquí hemos edificado, aquí hemos fundado una iglesia, Pablo, y queremos que tú nos has explicado cómo, si yo no he ido para allá. No, sí, en la predicación allá en Éfeso llevamos la palabra y se fundó una iglesia. Levántale mano y dele gloria a Dios, aleluya. Ese es el poder de la palabra. ¿Cuánto más ahorita? Aprovechemos todas esas redes sociales para un buen provecho, para expandir el evangelio de Dios. Yo me imagino que debe ser más. ¿Cómo sería el apóstol Pablo en estos tiempos? Se causó un impacto en toda Asia. El impacto fue tan tremendo del apóstol Pablo, que dice que hasta la economía cambiaba. Porque los que tenían idolatría con templecillos de Diana no seguían. Entonces esto le afectó la economía. Imagínense lo que hace la predicación, el poder de la palabra. Que los hechiceros traían los libros más caros y los quemaban. Eso le preocupó tanto y le llegaron a decir: saquen a esta plaga. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Gloria. El impacto poderoso que tenía el apóstol Pablo a través de la palabra. Ahora bien, mis hermanos queridos, él estuvo en Éfeso allí por 3 años, bendito sea el nombre del Señor, enseñando. Pero llegó un momento que el Espíritu Santo le ministró que debía ir a Jerusalén, debía ir a otro compromiso. Pero note algo como dice en Hechos 20:26. Yo quiero que usted lo busque allí, Hechos 20:26. Dice una expresión muy tremenda. Mire cómo dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué le está diciendo allí? Cuando habla yo protesto, está diciendo: yo testifico sin que nadie me refute que estoy limpio de su sangre. Está tomando el capítulo 3 de Ezequiel y el capítulo 33 de Ezequiel, en donde dice que, hijo de hombre, cuando tú veas a alguien que va a pecar, háblale, amonéstalo para que esa sangre no corra por ti. El apóstol Pablo está tomando esa expresión que había en Ezequiel, en donde está diciendo que yo estoy limpio de la sangre porque a todos ustedes les he enseñado y les he amonestado. Estoy limpio delante de Dios y delante de los hombres. Levante la mano y denle gloria a Dios. Y por eso estoy limpio. Wow, que podamos entregar cuentas claras al Señor. Ahora, él explica el versículo 27: porque no he rehusado anunciado todo el consejo de Dios. Note que él pone como prioridad, como importancia, la enseñanza de la palabra. Y le sigue diciendo a ellos en el versículo 28: por tanto, mirad por vosotros. Ahora yo le entregué cuenta. Ahora yo los pongo a ustedes el compromiso. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por esa congregación, por esa grey que el Espíritu Santo los puso como obispo para cuidar, para apacentar la iglesia del Señor que Cristo compró con su sangre. ¡Wow! Yo digo algo. Yo fuera pastor, llamado pastor, y ese escrito lo colocara en un mural y lo viera todos los días. Señor, ayúdame. Esto es un compromiso tremendo.
¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Amén. Mirad por vosotros mismos. Y habla el versículo que le sigue. Mira lo que le sigue tremendo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque yo sé. Wow. Porque yo sé. Esto es una confirmación. Aquí se activó el don de ciencia por el Espíritu Santo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que nos perdonarán el rebaño. Lo que está hablando que por fuera, en el exterior de la iglesia, van a entrar gente con comportamientos salvajes que van a destruir la iglesia del Señor con palabras destructivas. Bendito sea el Señor. Eso es en el exterior. Pero mira ahora en el interior cómo le dice, bendito sea el nombre del Señor. Y dice, y de vosotros, el versículo 30, mismo se levantarán. Esto me obliga a mí a revisarme todos los días. Amén. O sea, que le digan a uno, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, o sea, cosas que van a distorsionar y arrastrarán en sí al pueblo. O sea, cuando habla de arrastrar en sí, habla de llevarlo a la apostasía. Ahora, ¿cuál es el compromiso aquí de nosotros? Es no rehusar, no evitar, sino enseñar todo el consejo de Dios. Apegarnos a su bendita palabra. Que esta palabra esté siempre en los púlpitos. No que tantos shows y espectáculos y 20 minutos a la palabra. Eso no es así. Diga, eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Aplaude al Señor, aleluya. Una oportunidad. Yo me gozo con las alabanzas porque le digo que eso nos lleva a que nosotros pongamos el corazón blandito para aceptar la palabra. Nos preparan el corazón con la alabanza. Pero tuve una oportunidad en donde me invitaron a predicar y a mi esposa le pasó lo mismo también. Y hubo allí dedicación de la alabanza, gloria al Señor. Pero a mí no me importó porque yo soy persona que si me pasaban a las 10, 11, bueno, yo me agarro mis 2 horas igualito. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Pero no, en el púlpito me limitaron ahí rapidito. Bueno, hermano, los 15 minutos que quedan, bueno, entonces, usted dé el consejo y esto. No, hermano, usted se equivocó. Ahora mi esposa fue más tremendo, leyó el versículo y se sentó. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? ¿Quién es el que vive? A su nombre. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Eso se llama alejamiento de la palabra de Dios. Mire cómo comienza, mire cómo comienza. Mire cómo comienza la apostasía. Alejamiento de la palabra de Dios. Show, espectáculos, sueños, fábulas, mitos. Fui al infierno, peleé con Satanás, subí arriba. Y la palabra de Dios, que es la semilla, que es el fundamento que va a tener usted para seguir creciendo, no está en nuestra vida. El que cree en mí, dijo Jesús, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Note algo que es condicional. El que cree en mí, como dice, o sea, si tú dices creer en mí, apégate a la escritura. Y después que te apegas a la escritura, el Espíritu Santo te va a hacer sentir ríos de agua viva. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? ¿Quién es el que vive? A su nombre. Comienza por un alejamiento de la palabra de Dios. Muy sutil, muy suave, muy escondido.
¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? ¿Quién es el que vive? Ahora, segunda palabra de apostasía. Primero es alejamiento, que lleva al divorcio. Segunda palabra es desertar. Desertar es un término netamente militar. Desertar. Desertar habla de que después que alguien hizo un compromiso, una promesa, un juramento, después lo rompe. ¿Cómo es esto en la vida militar? La persona entra a servir a la patria. Amén. Vamos a hablar en aspectos generales, no en escuela, no, en aspectos generales, al servicio militar. Lleva 3 meses de preparación. En esas 3 meses de preparación y adaptación, porque debe cambiar un mundo completamente diferente al de la vida militar. Por 23 años estuve por misericordia metido en la vida militar y por eso les puedo contar todo esto. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Por tal motivo, después de que pase ese proceso de adiestramiento y de adaptamiento en la vida militar, automáticamente viene el juramento. El juramento en donde se le coloca la bandera delante de los superiores. Pero mire cómo es esa promesa. Dice que delante de Dios, delante de los hombres, delante de las autoridades, que prometo serle fiel a la nación y a mis superiores, si es posible entregar la vida. Y uno besa la bandera. Eso se llama un juramento. Después de ahí en adelante, usted es una persona tratada como un militar activo. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Ahora, si en ese el tiempo de militar activo, yo dije, no, me voy porque no quiero esto, porque no aguanto, quiero mi mamá, me gusta pararme a las 11 de la mañana y aquí me obligan a las 3, entonces no me gusta adaptarme a las normas, porque la vida militar es como la vida también cristiana, que debemos acatar normas. Por eso es que el apóstol Pablo se le hacía fácil hacer comparaciones y dice, sé tú como un soldado, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lo que está hablando allí es que resiste como esos soldados que tienen un carácter completamente militar. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? No, quiero a mi mamá, quiero salirme de aquí y me voy y me vuelo. Automáticamente estoy pisoteando el juramento. Eso se llama desertar. He pisoteado el juramento, he violado el juramento. Ahora, ¿cómo es comparado a la vida espiritual? Usted y yo llegamos a la luz admirable después que estábamos en las tinieblas. Nos dieron una preparación hermosa, bendito sea el nombre del Señor. Doctrinas básicas. Nos educaron y nos adaptamos. Llega el momento glorioso, es un momento que ni los ministros se pueden apartar de esa emoción, porque siempre empezamos a recordar. Yo también recuerdo cuando fui bautizado. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Entonces viene el momento, bien sea en la iglesia porque está el bautisterio, o simplemente allá en un río en donde usted ve a la familia viene, por allá está el que está con pan de jamón, por allá está el sancocho, por allá está la parrilla. Pero lo más importante es que usted está arriba de una piedra testificando. Testifico delante de Dios, delante de los hombres. Pero note algo, que es algo en donde se detiene el universo. ¿Por qué? Porque usted está diciendo, testifico delante de Dios, delante de los ángeles. Usted dice delante de todo el mundo. ¿Por qué? Porque usted está reconociendo lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por usted. El universo entero está atendiendo esa palabra, esa promesa que usted está haciendo allí delante de todo el mundo. De hecho, que el Señor lo reprenda. Usted dirá también, mira, ya testifico ante las tinieblas porque ustedes me tenían, ahora yo estoy aquí en la luz. Entonces ellos dirán, no, bueno, vamos a buscar la manera de que caiga otra vez. Pero usted está en la roca, bendito sea el nombre del Señor. Pero usted está allí, aquí en ese momento, diciéndole, testifico delante de Dios, delante de los hombres. Después viene el ministro y hace esa parte importante en donde completamente termina el rito, en donde lo lleva a las aguas y muere para el mundo y vive para Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Para que a la ligera usted diga, ya no quiero ser cristiano, ya me voy del evangelio, evitándole o olvidando ese gran compromiso que hizo delante de Dios, delante de los ángeles, delante de los hombres, y diga, ya no quiero seguir el evangelio. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Le va a suceder como el verdadero proverbio.
Un proverbio asqueroso. El perro vuelve al vómito y la puerca lavada. Esto es personal del apóstol Pedro. El perro vuelve al vómito es un proverbio que él lo toma. Y la puerca lavada a revolcarse en la cloaca. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Levante la mano y dígale: Señor, ayúdanos. ¿Quién es el que vive? Eso es desertar. Apostasía es considerado como una revolución política en el tiempo antiguo o en la primera iglesia primitiva. Cuando los hombres no estaban de acuerdo con el Imperio Romano, levantaban revoluciones. Allí también eso se llama apostasía. Cuando se intenta hacer rebeliones dentro de una iglesia, levante la mano y dele gloria al Señor. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Porque eso habla de eso habla de contienda, pero en lo que llamamos disensión. ¿Qué disensión? Es agrupamiento, pero tipo pandilla, para crear revueltas. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? ¿Quién es el que vive? A su nombre. Eso es apostasía. Ahora bien, mi hermano querido, note algo. Comienza por alejamiento de la palabra de Dios. Ahora yo quiero tocar estancamiento espiritual, porque yo creo que es el único que vamos a poder tocar este día. Otra oportunidad, bueno, vendré y le explicaré lo demás. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Quiero hablar un poquito de la carta a los hebreos. Ubíquese en el capítulo 5, versículo 11. Pero quiero hablar de un contexto de la carta de los hebreos. Contexto de la carta de los hebreos. Primeramente, ¿quién escribió la carta a los hebreos? Lo invito a que lo averigüemos como nos tenemos en el cielo. ¿Cuánto bendice el Señor? Amén. Lo vamos a averiguar allá. Gracias a Dios. Uno dice que el apóstol Pablo, pero después dice que no, porque el apóstol Pablo cuidaba su autoridad en la carta para que nadie la copiara. Entonces ya descartado. Después dijeron que fuera Apolo, después dijeron que fue Bernabé, y después dijeron que fue Clemente de Alejandría, pero ninguno fue. Entonces vamos a esperar en el cielo, que es lo que no importa. Ahora, ¿a quién va dirigido la carta a los hebreos? Por supuesto, a los hebreos. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Pero tiene un porqué es dirigido a ellos. Es dirigida a los judíos que se convirtieron al cristianismo. Quiero que usted note esos detalles. Judíos que se convirtieron al cristianismo. Ahora bien, estos judíos empezaron a recibir persecuciones terribles por parte del Imperio Romano y por parte de sus propios hermanos de nación, sus judíos. Los judíos lo empezaron a perseguir. Pero resulta ser que fue tanta la persecución que ellos recibieron que ellos llegaron también a caer en una pobreza extrema. Por eso es que en el capítulo 10, que es la esencia del problema de la carta, lo invito a leerla en su casa, el capítulo 10 de Hebreo, habla de que ellos cuando iban a visitar a los presos, porque cuando agarraban a un judío por allí, porque no querían negar la fe, lo metían preso. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Entonces ellos se negaban. Pero cuando los otros judíos cristianos iban a visitar a esos presos hermanos, cuando llegaban a su casa les quitaban todo. Por eso que en la carta de los hebreos dice que ustedes sufrieron el despojo con gozo. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? ¿Cómo con gozo? Que ellos sufrieron, claro que sí. Ellos cuando llegaban, después que
llegaban de visita, todo el imperio romano, los judíos le quitaban las cosas. Por eso es que llegaron a un extremo de pobreza terrible, hasta de indigencia. Y ellos decían, tenían fe, pero se fue debilitando. Ellos decían, también me quitaron esto, pero tengo una mayor herencia en los cielos. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Pero llegaron a debilitarse. Por eso es que el libro de los Hebreos exhorta de que algunos se dejaban de congregar como tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a debilitarse. Diga, debilitarse. A debilitarse por tal persecución. Tenían dos tipos de persecuciones: la persecución por el imperio romano y la persecución por los judíos. Ahora bien, ¿qué sucedía? Que algunos judíos, algunos maestros judaizantes empezaban a persuadir a estos cristianos judíos, diciéndoles, mira, ustedes están en esta situación porque no quieren entender de que ese Cristo era una falsedad, ese Cristo era un falso. Vuelvan, Cristo no ha venido nada. Y empezaban a explicarle la Biblia de una forma torcida. Empezaban a decirle, no dice en los profetas de que Él iba a venir aquí a destruir a las naciones y nos iban a colocar como una nación principal. No lo dice Isaías, no lo dice Jeremías, no lo dice Ezequiel. Y ellos empezaban a persuadirse porque no entendieron de que Cristo sí iba a reinar, pero después en el milenio. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Y ellos empezaban a entender la palabra de una forma torcida. Entonces el autor de los Hebreos se preocupó tanto y empezó a escribirle esta carta para que no cayeran en apostasía. ¿Ya entendió la carta? ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Por eso es que en el capítulo 1 le dice que el primer capítulo dice que Cristo es la esencia de todo, refutando lo que los judíos entienden como prioridad. Cristo es la esencia de todo. Y como los judíos tenían en alto a los ángeles, Cristo es superior a los ángeles y está a la diestra del Padre. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? En el capítulo 2 y en el capítulo 3 habla de que Moisés, porque los judíos tenían a Moisés en alto, también Moisés fue fiel en la casa, pero Cristo, que Él fabricó la casa no hecha de mano, que la casa somos nosotros, Él es superior. Empieza el libro de los Hebreos a refutar todas esas cosas para que ellos no caigan en apostasía y se vuelvan a Cristo, porque ya estaban persuadidos de irse al judaísmo. Capítulo 3 le explica, ustedes que admiran a Josué, Josué no le pudo dar el reposo, Cristo es el reposo. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Y empieza a refutarle cada detalle. Pero le habla algo muy importante en el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Lo que pasa en ustedes es que ustedes quieren volver al sacerdocio levítico. Pero Cristo no viene del sacerdocio levítico. Cristo viene según el orden de Melquisedec, que es superior al sacerdocio levítico. Aún Abraham, que es superior a los levitas, porque ellos pagaron el diezmo. Abraham tuvo que pagarle los diezmos a Melquisedec, y en representación de nuestro Señor Jesucristo. Levante la mano y dele gloria a Dios a Cristo. Y empieza el autor de los Hebreos a refutar cada detalle y les reclama en el capítulo 5, versículo 11. Les exhorta, porque en el capítulo 13, versículo 20 en adelante dice, por favor, recibáis esta carta como una exhortación. Toda esta carta de los Hebreos es una exhortación. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Y empiezan a hablar de una forma tremenda de esto, de Cristo. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tantos para oír. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Estas palabras poderosas le dice el autor de los Hebreos. De hecho, tenemos mucho que decir. ¿Por qué?
Porque hay grandeza en Cristo Jesús para que ustedes vuelvan a los ritos mosaicos. Y difícil de explicar, porque se complicó el asunto, porque ustedes cayeron en un estancamiento espiritual. ¿Por qué? Porque después le dice, debiendo ser ya maestro, o sea, está hablando que debiendo haber crecido más, ustedes se quedaron estancados. Debiendo ser ya maestro, debiendo ustedes enseñar, van a volver a los rudimentos, otra vez a la explicación de los años que te llevan a Cristo Jesús. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Y le refuta en el versículo 13, porque el que consume alimento, el que consume leche espiritual, es inexperto en la palabra de Dios. Ahora note algo, el alejamiento por la palabra de Dios le llevó a un estancamiento espiritual. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Note algo, que ellos debían madurar. Por eso es que iglesia del Señor está en peligro. Esos muchos que constantemente, todos los pseudos van a intentar arropar, que van a intentar seducir, esos muchos están en peligro si no se preparan. Aleluya. Si no maduramos, esto es de vida o muerte, mis hermanos queridos. Vida o muerte espiritual. Debemos prepararnos. Lucas 12:47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Ahora note algo, que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Note que eso lo llevó a un estancamiento espiritual, y el libro de los Hebreos le está resaltando eso. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un oído tardo, digo un oído tardo. Y un oído tardo, estamos hablando de un letargo, de un dormitar de los sentidos. ¿Cómo se forma la fe? La fe viene ¿por dónde? Por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Cuando se deja oír la palabra de Dios, cuando creemos que ya recibimos la primera doctrina y después me voy al liderazgo, me voy a las posiciones sin seguir preparándome, es un niño preparándose en peligro de caer. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Debo ir de esta manera. Me preparo y voy caminando en el liderazgo. Me preparo y me voy caminando en el liderazgo. ¿Qué sucede cuando voy en el liderazgo y no me preparo? Me voy preparando en soberbia, me voy preparando en orgullo, me voy preparando en lo que es un corazón rebelde. Entonces va a suceder algo, que el rebelde, el orgulloso, cae, porque el Señor lo tiene desde lejos. Ahora, qué hermoso es prepararme recibiendo la bendición, preparándome y recibiendo la posición, preparándome, porque no me va a sostener el cargo ni la posición, sino la madurez en la palabra de Dios. Levante la mano, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, le habla de tiempo. En Gálatas capítulo 4 versículo 1 al 2 dice: entre tanto que el niño es heredero. Sí, el niño es heredero, llegó el niño y es heredero, pero no difiere, no hay diferencia de un esclavo. El niño es un esclavo todavía de pasiones. El niño es un esclavo todavía de situaciones que está combatiendo. De hecho, dice el versículo 2 que está todavía bajo tutores y curadores. Que es un tutor, alguien que lo guía. A un niño no se le puede dar responsabilidad. Mi hijo, que tiene 17 años, todavía no le doy la llave del carro, porque puede manejarlo, pero no tiene la responsabilidad. Aleluya. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? ¿Usted está entendiendo? Amén. Ahora note, está bajo tutores, pero también dice que está bajo curadores. Y cuando hablamos de bajo curadores, habla de un niño cuando se ensucia y hay que limpiarlo.
el niño espiritual. Por eso es que tiene que estar bajo el pastorado o bajo los diáconos para que lo limpien, porque constantemente se va a ensuciar. El problema es hasta el tiempo estipulado por el padre. Yo soporto eso de mi hijo de 1, 2, 3 años, de 18 años. Si yo lo tengo que limpiar, le voy a limpiar, pero con la unción de la correa, con látigo en la espalda. ¿Qué te pasa a ti, muchacho? ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Al niño se hace su suciedad y usted hasta le da risa. Ay, el niño se hizo tortica. Porque somos fantasiosos. Pero no 18 años te le va a preocupar. Este tiene que estar loco. No sabe dónde está el baño. Levante la mano y dile gloria a Dios. Usted está entendiendo que el estancamiento, alejamiento de la palabra. ¿Por qué? Porque no se siguió preparando. Y ese alejamiento que trajo, estancamiento, quedarse en un lugar. Y ese quedarse en un lugar y no avanzar es un peligro, porque va a estar dominado bajo el comportamiento de la carne. Primera de Corintios capítulo 3, le estoy resumiendo todo para que por lo menos se lleve toda gran parte de esto. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1 dice: yo no puedo hablar como espirituales, no puedo hablar como espirituales, como hombre de Dios, sino como a sarquico, como a carnales. Sarquico quiere decir carnal, alguien que es dominado por pasiones, por la carne. Les tengo que hablar como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Y habla de algo muy importante, porque ustedes, 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 al 4, porque ustedes muestran competencia en ustedes. Un comportamiento carnal es que en la iglesia del Señor haya sectores divididos que empiecen a competir uno con los otros. Somos una sola iglesia. Todos nos edificamos. No puede haber competencia. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Eso es carnal. Eso es carnal. ¿Por qué lo toma el apóstol Pablo? Porque en el tiempo de los corintios, en la ciudad de Corinto, había escuelas de filosofías, en donde cada uno llevaba un filósofo y tenía su grupo que lo apoyaba y empezaban a hacer competencia en las plazas. Bendito sea el nombre del Señor. Llegaron, se convirtieron y dijeron: oye, vamos a traer eso se ve en calidad por fuera. Vamos a tener nuestros propios predicadores aquí de moda. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Porque eso se está viendo ahorita. Yo tengo que proponer el predicador de moda. Tenga un predicador bíblico, así no grite, pero que le hable la palabra, que le hable la bendita palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Entonces empezamos a buscar. Miguel Montero está en los primeros lugares del ranking. Este es el que va a tener el culto poderoso del aniversario tal. ¿No es mejor orarle al Señor que preguntarle la forma carnal? ¿A quién traigo para acá para que nos traiga palabra del cielo? Entonces el predicador empieza a regalar dones, talentos para que le hablen otra agenda. ¿Será que no? ¿Será que mucha coincidencia? Yo soy de Pablo y por el apóstol Pablo no, a mí no me meten en ese lío. Yo no vine aquí a hacer competencia, yo no vine aquí a hacer liderazgo de competencia de quién es mejor aquí. Yo vine aquí a predicar a Cristo y a Cristo crucificado, porque Él es el único que es exaltado. Levante la mano y dele gloria al Señor. Comportamientos carnales llevados en 3 características: contienda, eso se llama competencia unos a otros, competencia; disensión, grupos empandillados para hacer revuelta en la iglesia; y por supuesto envidia unos a los otros. ¿Usted sabía que la envidia y el celo son hermanas gemelas? ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? El celo es desear lo que otro tiene. La envidia es desear que no lo tenga. Es más diabólico. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Entonces se juntan las dos y empiezan a trabajar en cada uno de nosotros y empieza a matar al hombre. Porque Santiago habla
que esos celos, esa envidia, traspasan el corazón y son como punzadas en el corazón. Y eso es un tipo de sabiduría que es terrenal, animal, diabólica. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Para vencer ese tipo de envidias, al que usted y yo, porque como es una manifestación de la carne y nos puede suceder, sírvale para que se borre eso. Al que usted quiera ser competitivo, póngase como su servidor. Y en vez de andar empandillado, andemos en unidad en el espíritu. Aplauda al Señor. Aplauda al Señor. Ese comportamiento carnal te lleva a una pérdida de amor. Por supuesto, pérdida de amor entre hermanos, porque ya se ha perdido la sensibilidad del perdón. Ya no nos respetamos unos a los otros. Note algo. Esto es pérdida de amor, es pérdida de sensibilidad. Ya no somos sensibles a ninguno. Aquí entramos en que sálvense quien pueda. Tanto. Que se cayó, se cayó. El que se quedó en el suelo, pisémoslo. Santo Dios. Y esto me lleva a mí, como tengo un comportamiento carnal, el Espíritu Santo se contrictó, se partió a un lado y por supuesto hay pérdida de ¿qué? Wow, hermano, ¿qué es esto? Usted está viendo todos los detalles. Al perder el discernimiento, ya yo no miro como debería mirar ojos espirituales, porque no tengo ojos espirituales sino carnales. Mis oídos están más al chisme que a la voz de Dios. Cuando me dice el nombre del Señor, a escarnecer. Wow, que tengo una. Sí, pero yo llevo el café y el pan, porque esa no me la pierdo. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Discernimiento, pérdida de discernimiento, pérdida de los sentidos espirituales. Entonces, como tengo pérdida de los sentidos espirituales, Satanás, que el Señor reprenda, anda como león rugiente. ¿Cómo? No, alrededor, no le quites palabra. Porque si no pierde el sentido. Anda alrededor buscando a quien le mora alrededor, porque está viendo cómo están estos cristianos. Ay, mira, no tiene discernimiento, se odian unos a otros, está en un comportamiento carnal, está completamente en la parte espiritual estancada y están alejados de la palabra y no les gusta palabra, les gusta puro show, eventos y demás. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Por tal motivo les envío los falsos maestros, los engaño, los educo hasta con milagros, hasta con eventos milagrosos. Usted sabe, mire, una vez una persona le ofendió cuando yo dije una realidad. A mí no me impresiona el milagro de que se levante un muerto, porque sinceramente eso lo hizo fue Dios y nosotros somos solamente vasos. ¿O quién lo hizo? ¿Usted o yo? No me impresiona. ¿No sabe qué me impresiona a mí? Que usted le hayan dado una cachetada y que después usted perdone el que le dio la cachetada y le sirva. Entonces yo voy a decir, ahí está Cristo. Levante la mano y déle gloria a Dios. Aleluya. Y no estoy poniendo por menos los milagros, no, sino el carácter de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Engaño, falsos maestros, y por supuesto llegamos a la apostasía. Esto me habla a mí de que ese peregrinar perdió el puente, cayó en apostasía, tipificado en la iglesia de la Odisea, y es vomitada ¿dónde? A la tribulación. Póngase sobre su pie. Yo creo que es un momento de administración, hermano.